Planeta Tierra, continente África. Actualidad. África. En los últimos 100 años, la población humana de este continente ha crecido de 140 millones a más de 1000. La necesidad de tierra para sustentar a la creciente población ha reducido los espacios naturales donde los depredadores más emblemáticos de África viven en libertad. Estos pequeños reductos de tierra salvaje son su patio de recreo. En Sudáfrica, el Parque Nacional Kruger y sus reservas privadas colindantes cuentan con 20.000 kilómetros cuadrados de terreno sin vallar. Allí los depredadores restantes viven sus vidas como lo han hecho durante siglos. Esta es la historia de dos manadas de leones que habitan cerca de la zona llamada Tierra de Depredadores. Tierra de Depredadores. Leones. A principios del siglo XX, el león era el rey de los depredadores africanos. Pero la cantidad de leones salvajes ha pasado de 200.000 a 20.000 en los últimos años. En un futuro cercano, el león habrá perdido más del 92% de su hábitat histórico. Actualmente hay 6 poblaciones, cada una con más de 1000 leones adultos en las reservas de caza africanas más grandes. 2 de ellas se encuentran en Sudáfrica. El Parque Nacional Kruger y las reservas privadas cercanas cuentan con una población de casi 2000 leones sanos. Algunos nómadas buscan una manada. Muchos pertenecen a manadas con territorios definidos. La zona de las reservas privadas es la tierra de los leones. Tiene el terreno perfecto de la sabana y una gran cantidad de especies para cazar. Cientos de manadas tratan de marcar su territorio dentro del parque. Lo hacen con su distintivo olor. Dos de las manadas en la parte oeste del parque viven en territorios colindantes. Un viejo león domina uno de ellos. El otro es de 3 hermanas que perdieron al líder de su manada a causa de un búfalo. Su territorio es una invitación para los jóvenes nómadas que buscan su propio lugar. Una coalición de 3 hermanos fuertes aprovecha la oportunidad y se muda. Han estado vagando durante 2 años por el Kruger, consiguiendo potencia y experiencia, alcanzando el poder para ser capaces de liderar su propia manada. Para marcar la tierra de su nuevo hogar, cazan a un búfalo. Pero subestiman la agresiva reacción ante el asesinato. Liderados por la madre de la cría, los búfalos van corriendo a por los leones. Los hacen retroceder. No están preparados para morir. Es como David y Goliat. 3 leones contra un ejército de 100 animales de pura fuerza bruta. En medio del caos y posiblemente pensando que es un león, uno de los búfalos cornea al ternero muerto. El búfalo se acerca espoleado por la adrenalina.
Los animales lamen el cadáver de la cría, esperando revivirla. Pero no lo consiguen. Vuelven a reclamar su presa. Esta vez funciona. Por fin pueden alimentarse. El joven ternero de 150 kilogramos tiene la suficiente carne para satisfacer a los 3 hermanos. No tardan mucho en devorarlo por completo. En la zona donde están sus presas favoritas, el territorio de los felinos es relativamente pequeño, comparado con los de Masai Mara y el Serengeti. El territorio de los hermanos comprende un área de 200 kilómetros cuadrados. Junto a su territorio está el de un macho veterano que ha conseguido mantener su lugar a pesar de la muerte de su hermano, cazado por los avariciosos cazadores de trofeos. Es el líder de una manada de 2 leonas y cachorros de distintas edades. Hacen guardia en la entrada de la guarida de un facóquero común hembra que han arrinconado durante la noche. Tarde o temprano intentará escapar. Rodeado de leones hambrientos, la posibilidad de que salga viva es prácticamente cero. Los leones no son quisquillosos para comer. Cazan y matan siempre que surja la oportunidad. El facóquero es una presa fácil, cae sin apenas esfuerzo. Sus 75 kilos son suficientes para satisfacer el hambre de los leones. Una leona adulta necesita 9 kilos de carne y los cachorros suelen comer menos de 1/3 de lo que comen sus madres. Comparada con un búfalo o un gran kudú, esta es una comida ligera, así que es un buffet libre. Incluso el más pequeño se cuela para robar una parte. Los leones prefieren cazar durante las horas más frescas del día o durante la noche, aprovechando la oscuridad a fin de sorprender a su víctima. Invierten tiempo y energía para encontrar al animal perfecto. Arrinconan a un búfalo de casi 800 kilos. Trabajan en equipo. Lo vencen. La leona hunde sus dientes y garras en la cabeza y hocico. No lo soltará hasta que haya exhalado su último aliento. Conseguir esta gran comida hace que merezca la pena pasar la noche en vela. En los primeros días, los 3 hermanos dominan a las hembras que han estado aquí durante años. Ahora son una manada que caza junta. Cada macho come más de 40 kilos de carne. Con esta nueva coalición, las hermanas tienen la protección de los hermanos. Y estos han asegurado la posibilidad de aparearse y comenzar una nueva familia. Los vínculos de las hermanas duran toda la vida. Nacieron aquí y vivirán aquí hasta el día de su muerte. Ya vivieron una toma de poder y seguramente sobrevivirán a los hermanos, que serán derrotados por otros leones más jóvenes u otra coalición en 4 o 5 años.
Los hermanos buscan ser padres de una camada de leones que verán crecer. Cuando estos dejen el territorio de sus padres, buscarán su propia manada y continuarán el legado de su familia en otro lugar del Kruger. Las leonas poseen un fuerte vínculo con sus hijas. Al cumplir los 4 años, están preparadas para aparearse por primera vez. Entonces, un nuevo grupo de machos ya habrá llegado a la zona y tomará la manada. Por ahora, los hermanos son jóvenes y fuertes y están listos para defender su territorio y familia. Pronto las 3 hermanas comenzarán la época de celo. Pero como aún no tienen cachorros que cuidar, pasan la mayor parte del día haciendo poca cosa. Son los hermanos los que más trabajan. Necesitan marcar su territorio constantemente y rugen para avisar a otros leones de que están ahí y es su tierra. Por la noche, los rugidos se pueden escuchar a más de 4 kilómetros de distancia. El león viejo vecino no responde. Eso supondría un desafío que no necesita emprender. Sorprende a un antílope acuático cerca de una charca. No es su comida favorita. Los antílopes acuáticos poseen un pelaje grasiento y con un intenso olor, pero su carne es tan buena como cualquier otra. Al amanecer solo quedan piel y huesos. Aún así, guarda los restos. Se conoce que los leones defienden su caza durante casi 2 días con el fin de garantizar que los carroñeros no la roben. Rápido y silencioso, un chacal de lomo negro agarra un trozo y sale corriendo sin ser visto. El león presta más atención a los buitres que lo rodean. Acabará por tumbarse para realizar una larga digestión. Esta comida le ayudará a pasar los próximos días. Mientras el anciano león caza y se alimenta, las 2 leonas de su manada cazan a su propio antílope. Este es un carnero. 4 de los cachorros ya tienen 2 años y necesitan comer casi tanto como sus madres. Y un antílope de 250 kilos es suficiente para todos. Como no está su padre, que come siempre el primero, se alimentan todos al mismo tiempo. Los leones son los únicos felinos sociables del mundo. La manada es el núcleo de su existencia. En ocasiones, algún león abandona la familia durante varios años para cazar por su cuenta, pero siempre vuelve. La tarea de las leonas es proteger sus guaridas, zonas de caza y charcas frecuentadas por las especies que cazan. Los machos defienden todo el territorio y a la manada para asegurarse de que los intrusos no se acerquen a las hembras. En el territorio de los 3 hermanos, una de las hermanas comienza su época de celo. Lo avisa marcando con una olorosa orina. Uno de los machos detecta su estado oliendo la orina y pasando este olor por su órgano olfativo localizado en el paladar. Esto le provoca una mueca. Debido a que los hermanos son iguales en la coalición, no hay ninguna jerarquía de apareamiento. El primer macho en encontrar una hembra en celo es quien tiene derecho a aparearse.
marca territorio y la ronda para advertir su poderío. Durante los siguientes 4 días la seguirá a donde quiera que vaya. La cultura de los leones está repleta de rituales. Le gruñirá si no está preparada para aparearse, y se tirará al suelo cuando sí lo esté. Al morderle el cuello provoca la sumisión, pero cuando la suelta ella se revuelve. Su agresividad solo dura unos segundos, y el ritual comienza de nuevo. Se aparearán más de 200 veces mientras dure el celo. Pero esto no garantiza que se geste una camada. Solo 1 de cada 5 épocas de celo acaba en embarazo. Los rituales se aprenden desde muy pequeños. Los jóvenes de la manada del león anciano practican cada día. Una ceremonia de saludo parece una simple muestra de afecto, pero sigue una rutina específica. Comienzan frotándose las cabezas, después apoyándose en los otros, y luego se tumban, se tocan, reforzando así un sólido vínculo que los mantendrá juntos. El afecto es la demostración de que se pertenece a la manada y de las estrechas relaciones dentro de ella. Hay lazos similares que unen a muchas familias del Kruger. Los elefantes africanos constituyen una sociedad excepcional en la que las hembras forman un vínculo de por vida. Las madres tienen una fuerte conexión con sus hijos y todas las hembras ayudan en la crianza. La líder de la manada es la hembra más grande. Su experiencia guía al resto por los caminos seguros, al agua más fresca y a la mejor comida. Mientras se alimenten, se moverán silenciosamente. Caminan de puntillas, sobre esponjosas almohadillas hechas de tejido graso y resistente. Estas esponjosas almohadillas amortiguan cualquier ruido al pisar una rama. Es sorprendente cómo el animal más pesado del planeta puede moverse tan silenciosamente. A menos que pise un arbusto. Los leones del Kruger no cazan elefantes, pero la matriarca ve a todos los depredadores como un peligro al que espantar, sobre todo cuando hay pequeños en la manada. Los elefantes que mueren por causas naturales suelen ser los más viejos debido a que ya no tienen dientes y no pueden masticar la comida. Sin embargo, algunas veces contraen algunas enfermedades como la septicemia, el ántrax o la tuberculosis que causan su muerte. El viejo león y su manada encuentran un festín. 3 toneladas de carne en bandeja. Pueden alimentarse durante días. De acuerdo con la etiqueta entre leones, el líder come primero. Desgarra la piel donde es menos gruesa con sus caninos de 6 centímetros. Bajo la pata delantera solo hay 1 centímetro de grosor. También están el lomo y la cabeza con 2,5 centímetros. Hay mucho que comer de una sentada para un león. Se tira su tiempo alternando entre comer y descansar. Los jóvenes se adelantan sin jerarquía entre ellos y tratan de colocarse para desgarrar la piel. Como su padre, pasan un rato comiendo y otro descansando. Son 3 días completos de festín hasta que los leones se van. Había mucho elefante que comer.
Ahora el cadáver es todo para los buitres. Pronto el cuerpo completo estará cubierto de un caos de plumas, picos y garras. Los buitres luchan frenéticamente para colarse y coger de la cavidad del elefante los mejores trozos. A pesar de su fama de comer carroña putrefacta, estas aves prefieren la carne fresca. Un buitre dorsiblanco africano puede llenarse el buche de 2 kilos de carne en menos de 2 minutos. Un centenar de buitres devora 50 kilos en 3 minutos. Cuando termina el día, han acabado. No se alimentan en la oscuridad porque en esas circunstancias apenas ven. Buscarán un árbol alto donde pasar la noche. Tras el festín de anoche, la manada no volverá a comer en muchos días. Vaguean en la fresca sombra del caudal de un río seco. No obstante, su instinto de cazar está tan interiorizado en su psique que ver una manada de antílopes los lleva a acechar. Las grandes almohadillas en las patas proporcionan un acercamiento silencioso. Los talones y empeines están en tensión. Las pisadas son silenciosas, como las de un elefante. La leona se mueve sin apartar jamás la vista de la manada. Fija su atención en el más distraído o el más débil. Los jóvenes leones siguen los pasos de su madre. Se dispersan por la maleza, están deseando cazar y aprenderán mediante prueba y error. Esta vez fallan. Tienen mucho que aprender antes de poder acechar y cazar por su cuenta. Al cuarto día, la carne de elefante ya se ha digerido y la energía producida se queda en los músculos del cuerpo del león para que funcionen correctamente. Para mantener una condición óptima, necesitan volver a alimentarse. Se desplazan a una pequeña charca dentro del territorio. Es mediodía, una hora poco apropiada para que un león cace. Pero hay muchos animales bebiendo. Tras marcharse los grupos, un antílope acuático bebe a solas. Está muy alerta. Las leonas lo ven como una oportunidad para comer. Se colocan en posición. Escondidas tras un nido de termitas, una se dirige al centro. La otra espera en un ala. Pero el antílope alza la mirada justo a tiempo para ver las orejas de la leona tras el nido. No se lo piensa. Han arruinado su camuflaje. Pronto llega su nuevo objetivo. Es un facóquero mucho más pequeño y lento que las leonas, y aunque corriese podrían alcanzarlo con facilidad. La leona en el lateral utiliza la sombra de unos arbustos para esconderse. La que se encuentra en el centro vuelve lentamente a su posición tras unos troncos. Corren al mismo tiempo, un ataque de manual. No ha sido una caza fácil después de todo. Incluso los cazadores más eficaces fallan a veces. De hecho, solo un 30% de las cazas en grupo acaban en éxito. Mientras las hembras y los cachorros buscan presas, el anciano león de patrulla ve a un leopardo dejar una víctima en un árbol. Una comida rápida y sencilla lista para llevar. Trata de alcanzarla, pero subestima la altura del árbol.
Llega a la unión de dos ramas y su tamaño y peso no le dejan avanzar. No tiene ni la gracia ni la habilidad ni el equilibrio de un leopardo. La gravedad devuelve al león desganado al suelo. Los leones en Sudáfrica no son trepadores como algunos del este y del centro del continente. El verdadero dueño de la caza vuelve. Teniendo en cuenta que es un lugar lleno de leones y hienas, los leopardos suelen dejar a sus presas en lo alto de los árboles. Leopardos y leones habitan en el mismo territorio. Debido a que el leopardo es más pequeño, tiene que desarrollar varias estrategias para mantenerse lejos del león. El leopardo evita las grandes zonas de caza del león, quedándose entre los matorrales. No parece una decisión consciente, más bien está motivada por la presencia de los objetivos del felino. El leopardo suele acechar a criaturas que pueda subir fácilmente a un árbol. Desde pequeños pájaros a impalas de 45 kilos. Al igual que el leopardo, el león frecuenta los lugares donde suelen ir sus presas favoritas. Son animales que viven en manadas y prefieren las zonas abiertas donde hay hierba de sobra para comer. Y los depredadores no se puedan esconder. Vivir en manadas permite a los individuos bajar la guardia para realizar funciones vitales mientras otros miembros prestan atención. Los búfalos se alimentan en movimiento, en grandes manadas, para así asegurarse de que ninguno de los miembros sea arrinconado. Las hembras y jóvenes forman en el centro, mientras los machos viajan en el exterior. Esto supone que los búfalos machos sean más cazados por los leones. Sobre todo cuando van en pequeños grupos de solteros, formados por ancianos y jóvenes que no pertenecen a una manada. Pasan casi 10 horas alimentándose entre los momentos más frescos del día y la noche. Durante las horas más calurosas permanecen en la sombra o se refrescan en el barro o agua. Los búfalos se recubren de una capa de barro para estar más frescos. El agua se evapora rápidamente, pero el barro se seca y permanece adherido a la piel durante mucho tiempo. Los leones, como todos los mamíferos, deben estar pendientes de su temperatura corporal. No les gusta el agua y no se meten para refrescarse. En su lugar jadean, cogiendo aire por la nariz y soltándola por la boca. El aire se mueve rápidamente por los orificios nasales sobre la lengua y baja a los pulmones, provocando la evaporación de la humedad de estos órganos y enfriando el cuerpo de dentro hacia afuera. Hacer lo menos posible durante 20 horas al día también les ayuda a estar frescos. Cuando una hembra está en celo, los leones se vuelven más activos. La segunda leona hermana está preparada para aparearse. Como a su hermana antes que ella, la sigue el primer macho muy de cerca, olisqueando que está preparada. Con suerte, las dos hermanas quedarán preñadas al mismo tiempo y darán a luz cerca. Compartirán los deberes paternos y les darán el mejor cuidado a los cachorros. En el territorio vecino del viejo león, las dos leonas siguen viendo crecer a los cachorros. Todos han sido destetados, pero hasta que no puedan cazar por sí solos, dependen de sus madres y padre para comer. Cuanto más grande el animal,
mayor es la carne y mayor el tiempo entre caza y caza. Fijan la atención en una jirafa de 1 tonelada. Cazar a una jirafa supone una serie de desafíos. El primero, la altura. Con sus 6 metros, tiene un amplio campo de visión de sus alrededores. Las pezuñas de 20 centímetros rematan unas potentes piernas de 2 metros capaces de pegar unas patadas que rompen huesos. Y también su tamaño. Los leones atacan a las presas grandes saltándoles encima y abatiéndolas. El lomo de una jirafa adulta está a unos 3 metros del suelo, demasiada altura para un león. Pero lo que supone un desafío para los leones es la única forma de sobrevivir de la jirafa. Solo pueden correr hasta 56 kilómetros por hora, menos veloces que los depredadores. Así ataca y mata la manada de leones a la jirafa durante la noche. Lo primero son los enormes órganos internos del animal. El corazón de 10 kilos, los pulmones de 20 kilos y los 70 metros de intestino. Después se dan un festín con la carne, parando de vez en cuando para retomar el aliento y dormir. Y como con el elefante, el banquete dura días. Y después un tiempo de descanso. El comienzo del verano trae la primera tormenta que acaba con la sequía invernal. El Parque Kruger está en el hemisferio sur, donde la época de lluvias sucede desde octubre hasta mayo. Trae nuevos brotes de verde y hojas nuevas. Esta abundancia de comida inicia la temporada de nacimientos en muchas especies herbívoras. Los días y noches son más cálidas y los animales no tienen que sobrevivir a las heladas noches de invierno. Los tupidos arbustos y la hierba alta se convierten en escondites perfectos para los cachorros. Y la cantidad de nacimientos en las manadas asegura la supervivencia de muchos de estos. Los leones no tienen una época concreta de parir. Es mera coincidencia que una de las hermanas tenga a sus cachorros en verano. Los cachorros tienen un mes. Y es la primera vez que la madre los lleva a un espacio abierto. Aprendieron a andar con 15 días y a correr con un mes. Parece tranquila, pero todos sus sentidos están alerta por si escucha algún ruido inusual o la llamada de un animal. No necesita esperar para ver lo que es y lleva a los cachorros a la seguridad de la hierba alta. Si los búfalos ven a las crías, las pisotearán hasta la muerte. Pero no huelen ni ven a los pequeños o a su madre y la manada se mueve distraída. Con los búfalos a una distancia segura, los cachorros juguetean.
Su crecimiento depende de la calidad y cantidad de la leche materna, que es rica en grasa debido a la cantidad de grasa animal que ingiere. Los leones son capaces de digerir y absorber casi toda la grasa animal que devoran. Durante los próximos 9 meses, los cachorros dependerán de la leche de su madre. Son demasiado jóvenes e ingenuos para entender las leyes de la naturaleza y viven y juegan en su pequeño mundo protegidos por su madre. Para las hermanas y los hermanos, el alumbramiento de estas crías es el inicio de un nuevo legado. En el territorio próximo, la prole del viejo león tiene 2 años y medio. Los machos jóvenes pronto dejarán la manada de su padre para decidir su propia vida. Su madre vuelve a estar preñada y le dedicará todo su tiempo a la nueva camada. Y los jóvenes necesitan buscar su propia comida. La teoría que han aprendido es fácil de pillar, pero complicada de poner en práctica. El resultado es que pasan más días hambrientos que satisfechos. Comen lo que encuentran. Una lenta tortuga es una buena caza para un aperitivo fácil, pero necesitan más. Hurgan en cadáveres abandonados cuando los encuentran. Da igual cuánto tiempo tengan. Sus estómagos segregan una alta concentración de ácido clorhídrico necesario para la asimilación de proteínas y mata a las bacterias perjudiciales de la carne en descomposición. Uno de los jóvenes encuentra el cuerpo de un elefante y se dirige a hurtadillas para alimentarse mientras su dueño se toma un descanso. La sangre es uno de los mayores nutrientes del animal y es fácil de ingerir como chute de energía. Los buitres y hienas encuentran también el cadáver. El león no puede hacerles frente, es solo uno y la fuerza de todos sobrepasa la suya. Vuelve con sus hermanos. Como siempre, el afecto reafirma sus vínculos. Nunca se romperán. Crecerán para convertirse en una poderosa coalición, encontrarán su propio territorio y serán padres de una camada. Pero eso será dentro de 2 años. Hasta que su padre no los eche del territorio, seguirán dentro de la relativa seguridad de la zona, protegida de los intrusos. En la orilla del cauce de un río seco queda aún un pequeño reducto de verdor. Ahí es donde la leona mantiene a sus cachorros. Ahora solo hay 2. A uno lo mató una hiena. Tienen 3 meses y todavía dependen de la leche materna. Tumbados junto a su madre sienten su calor y los latidos del corazón, reafirmando su presencia y consolándolos. Los padres no se implican en la crianza, pero juegan un importante papel en su seguridad. Son los hermanos los que tienen que espantar a los intrusos y depredadores. Con 4 meses, las crías son capaces de andar distancias más largas y su madre les deja acompañarla. Andar y correr les ayuda a desarrollar sus pequeños músculos. Los cachorros llevan 2 meses relacionándose con sus padres.
Pronto entienden quién de los tres hermanos es el más tolerante y quién no. El amigable león les deja jugar con él. La vida en manada gira alrededor de la camada. Las madres vuelven con ella tras cazar para alimentarla. Los padres, cuando no están patrullando, se unen. Con los adultos cuidándolos, los cachorros juegan sin preocupaciones. Los hijos del león anciano tienen ya casi 3 años. Han dejado su territorio y ahora son nómadas, moviéndose por el territorio de otros leones y manteniendo un perfil bajo para sobrevivir. Durante los próximos años viajarán cientos de kilómetros en el Kruger, fortaleciendo su coalición, cazando cuando puedan y aprendiendo a derrotar a presas más grandes. Encuentran a un búfalo anciano solo. Saben cómo atacarlo, saltando en su lomo y abatiéndolo. Pero no han crecido del todo, y sus cuerpos de 120 kilos no son capaces de tumbar a una criatura de 900. Lo intentan sin descanso una y otra vez. Cinco horas más tarde, el búfalo sigue en pie. Sus heridas son solo mordiscos y arañazos superficiales. Los jóvenes leones se rinden. La cacería ha terminado. Han gastado muchísima energía para intentar derrotar a un animal demasiado grande para su tamaño e inexperiencia. En los años venideros aprenderán de sus errores, crecerán y se harán mucho más fuertes. Encontrarán o conquistarán un territorio lejos del de su familia y empezarán su propia manada. Esta ha sido la forma de vida de los leones del Parque Nacional Kruger durante siglos. Protegidos por el hombre e influidos por el ciclo natural de la vida. Cada manada se labra su lugar, un territorio exclusivamente para ellos. Su propiedad en esta vasta tierra de depredadores.